La Revolución Socialista Cubana fue un proceso histórico que culminó el 1 de enero de 1959 con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista y el establecimiento de un gobierno socialista liderado por Fidel Castro. Este evento marcó un cambio radical en la historia de Cuba y tuvo repercusiones a nivel mundial. Cuba fue una de las últimas colonias españolas en América en lograr su independencia, la cual alcanzó en 1901 con un gran respaldo militar de Estados Unidos. Sin embargo, esta independencia fue limitada por la imposición de la Enmienda Platt, un acuerdo que permitía a Estados Unidos intervenir militar y económicamente en la isla para proteger la vida, libertad y los bienes de sus ciudadanos. Esta enmienda también otorgó a Estados Unidos una concesión perpetua sobre la bahía de Guantánamo, donde estableció una base naval que aún existe. Durante las primeras décadas del siglo XX, las condiciones sociales y económicas de Cuba eran precarias. La economía estaba fuertemente dominada por intereses estadounidenses, el 50% de la producción de azúcar, el 90% de la electricidad y el 70% de refinerías de petróleo y el otro 100% de la producción de níquel estaban a manos extranjeras. El 47% de las tierras cultivadas en Cuba pertenecía a grandes compañías estadounidenses. A esto se sumaba un alto nivel de analfabetismo. En 1933, Fulgencio Batista llegó al poder mediante un golpe militar y tras un breve retiro regresó al gobierno en 1952 mediante otro golpe de estado, anticipándose a unas elecciones que probablemente perdería. Batista instauró una dictadura al suspender la Constitución de 1940 y disolver los partidos políticos. Su régimen fue represivo y corrupto con un fuerte respaldo en Estados Unidos. Pues la oposición más activa al régimen era liderada por estudiantes universitarios, entre ellos era Fidel Castro, quien encabezó el fallado asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 junto a Abel Santamaría y otros jóvenes. Aunque el ataque fue un fracaso militar y muchos fueron asesinados, Fidel fue capturado y en su juicio pronunció su famoso alegato "La historia me absolverá", donde denunció las injusticias sociales del régimen y expuso su visión de un futuro más justo para Cuba. A pesar de la condena, obtuvo una amnistía en 1955. Tras su liberación, Fidel se exilió en México, donde fundó el movimiento 26 de julio M267 en honor a la fecha del asalto al Moncada. Allí conoció a Ernesto Che Guevara, quien se unió a la causa junto con Camilo Cienfuegos y Raúl Castro. En diciembre de 1956 abordaron al yate Granma con destino a Cuba, donde intentaron iniciar una insurrección armada. A pesar de los contratiempos y la represión inicial, un pequeño grupo logró refugiarse en la Sierra Maestra y comenzar una guerra de guerrillas. En paralelo, otros movimientos como el Directorio Revolucionario, liderado por José Antonio Echeverría, y las células urbanas de Frank País en Santiago de Cuba apoyaban la lucha. Aunque País fue asesinado en 1957, la resistencia continuó ganando fuerza y simpatía popular. Durante 1958, la guerrilla se fortaleció. En agosto de ese mismo año, las tropas de Che Guevara y Camilo Cienfuegos iniciaron la invasión al occidente de Cuba, capturando territorio y debilitando al ejército de Batista. El 31 de diciembre de 1958, el Che tomó la ciudad de Santa Clara mientras las tropas de Fidel se acercaban a Santiago de Cuba. Esa misma noche, Batista huyó del país y el 1 de enero de 1959 se proclamó el triunfo de la revolución. La transformación socialista de Cuba. Tras la victoria, el nuevo gobierno liderado por Fidel Castro comenzó un proceso de transformación radical del país, en la que se implementó una reforma agraria que afectó directamente a las compañías estadounidenses. Este giro provocó una ola de tensiones mayormente con Estados Unidos, por lo que en respuesta a las nacionalizaciones, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar cubana en 1960 y también dejó de enviar el petróleo. Con esto, Cuba comenzó a acercarse a la Unión Soviética, que comenzó a comprar azúcar y también a suministrar el petróleo. En 1961, Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución, justo antes de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, que fue liderada por 1.500 exiliados cubanos entrenados por la CIA que intentaron derrocar el gobierno revolucionario. Ese mismo año, Cuba fue expulsado por la Organización de los Estados Americanos,
quedando aislada regionalmente salvo por México. Además, en 1962, Estados Unidos impuso un bloqueo económico y comercial total, quedando vigente hasta la actualidad. El gobierno cubano impulsó profundas reformas sociales, se realizó una masiva campaña de alfabetización, se expandió la red educativa y se construyeron nuevas escuelas y universidades. En la salud se desarrolló un sistema gratuito y universal con hospitales y clínicas por todo el país. Además, se establecieron leyes que reducían a la mitad el costo de los alquileres y otorgaban créditos a la compra de viviendas. También se impusieron medidas de retribución, como la cartilla de racionamiento para alimentos, ropa y bienes básicos. Se nacionalizaron todos los servicios básicos y se prohibieron por completo los negocios privados. El objetivo era una transición de capitalismo hacia una sociedad comunista. Pues, a pesar del bloqueo desde 1988, la Asamblea General de la ONU ha encadenado anualmente el embargo. La última votación en 2014 reafirmó esta condena, aunque Estados Unidos ha hecho caso omiso. Al investigar y profundizar en la Revolución Socialista Cubana, aprendimos que fue una respuesta a años de desigualdad, intervención extranjera y represión. Fue un proceso que transformó profundamente la sociedad cubana, con avances en salud, educación y justicia social, pese al fuerte bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Bueno, vimos que muchos países siguen enfrentando presiones externas y luchando por su soberanía, como Cuba en su momento. También nos hizo reflexionar sobre la importancia de los derechos básicos como la salud, la educación y sobre el papel de la juventud en los ámbitos sociales, tanto en el pasado como en el presente.